Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a continuar con el tema que llevamos tratando ya varias semanas, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y una de las cosas que más me impactan en estos versículos es el gran contraste que existe entre lo que el hombre haría de manera natural y lo que se le pide hacer al hombre espiritual. La diferencia de quién reina en el corazón queda patente en estas bienaventuranzas. Por supuesto, Jesús estaba predicando el Evangelio del Reino. Y Él quiere reinar en tu corazón. Él quiere tomar el lugar primordial en tu vida, quiere controlar tus acciones. Pero eso no es lo que el mundo permite que haga. Así que Dios quiere tener la preeminencia, Dios quiere tener la autoridad, Dios quiere tener el control sobre tu vida. Y la cosa es que estas bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5 son para aquellos que se dejan controlar por el Señor. John MacArthur escribe: las bendiciones de las bienaventuranzas son para aquellos que son realistas en cuanto a su pecado, que se arrepienten de ellos y que son receptivos a la justicia de Dios. En cambio, aquellos que no reciben la bendición, los tristes, los que quedan fuera del reino, son los orgullosos, los arrogantes e impenitentes, los autosuficientes y los que se justifican a sí mismos, quienes no se consideran indignos ni tampoco sienten la necesidad de la ayuda y justicia divina. Y esa es la gran realidad. Para poder conocer a Cristo, para poder dejar que Él sea el Rey, por supuesto, uno se tiene que humillar. Uno tiene que reconocer su condición de pecado. En cambio, hay mucha gente que, en vez de hacer eso, se enorgullece, se quedan levantados y no quieren reconocer a Dios. Pero Dios quiere reinar en el corazón. Y de hecho es que no hay nada mejor que dejar que Dios reine en nuestro corazón. Y la Biblia dice: bienaventurados los mansos, o felices los mansos. Y el mundo está diciendo: lo siento, pero no, yo voy a hacer la mía. Yo me pregunto, ¿qué es lo que pensará Dios cuando el mundo intenta buscar la felicidad allí donde no la pueden encontrar? Cuando el mundo va a encontrar aquello que llena sus vidas en el lugar donde no lo pueden encontrar. Hay dos tipos de personas: aquellos que lo hacen voluntariamente o aquellos que lo hacen por ignorancia. Los que hacen voluntariamente, pues podemos ir al Salmo 2, versículos 1 y 4, y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjate lo que hace el Señor. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es triste. Es triste que haya gente que voluntariamente niega, mucha gente. Niegan a Dios. Y después se preguntan: ¿por qué Dios permite esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite estas cosas? Pues que ellos se han olvidado de Dios. Dios no se ha olvidado de ellos. De hecho, es que Dios dio a su Hijo para morir por todos y pagar un precio que de otro modo era impagable, mucho mayor que cualquier cosa física, mucho mayor que cualquier cosa emocional, mucho mayor que todo lo que tú y yo podamos vivir en esta vida humana. Murió espiritualmente por ti y por mí para darte vida eterna. Pero ellos lo niegan, no quieren saber nada. Y Dios dice: Él se reirá de ellos. Ahora, hay gente que lo hace por ignorancia. Y también la Biblia habla de ello. Y vemos la actitud de Jesús cuando Él se acercaba a las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así que, claramente, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios hizo todo lo posible para que la humanidad, cada persona individualmente, pueda encontrar el camino de la salvación. Dice ahí que aquel que llama recibe respuesta. Si tú pides, Él te da.
está a disposición de todo aquel que quiera humillarse delante de Dios y reconocer su condición de pecador y la santidad de Dios. Tan sencillo como eso. Y como hemos dicho, estas bienaventuranzas van para aquellos, o van dirigidas a aquellos que están dispuestos o que han estado dispuestos y se han humillado delante de Dios y dejan que Cristo reine en su corazón. Así que, sea como sea, la felicidad solo se encuentra allí donde Dios la ha establecido. Y en estas bienaventuranzas, en esta feliz, como significa la palabra bienaventuranza, encontramos el secreto para la verdadera y duradera felicidad. Así que vamos a ir a esta tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y de nuevo, aquí tenemos un contraste inesperado. Y esto ya va sucediendo desde la primera bienaventuranza, y la segunda, y la tercera. Es decir, lo que Dios está diciendo aquí, o lo que Jesús dice aquí en sus palabras, no es lo que naturalmente pensaríamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mente de Dios no es la mente humana. Lo que para mí es lógico, para Dios no lo es. Y Dios tiene una mente tan superior a mí, que yo haría bien, fiándome al 100% de lo que Él me dice y no de lo que mi mente me dice. Así que, a ojos del mundo, o a ojos de los humanos, este versículo realmente es totalmente ridículo. Piensa en ello. Bienaventurados, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, dile esto a Nabucodonosor. Dile esto a Carlomagno, a Julio César, a Atila, a Bonaparte o, yo que sé, a Hitler. A cualquier dirigente que haya intentado o que haya conseguido conquistar el mundo civilizado, el mundo que ellos conocían, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron por fuerza, lo hicieron por fuerza militar, por violencia, por poder, no por mansedumbre. Desde luego que no. Eso sería lo último. Siempre por fuerza. Los judíos tampoco es diferente. Los judíos, para ellos, estas palabras tenían que sonar, ridículas. Totalmente ridículas. Sus expectativas no pasaban por ir por donde Jesús decía. Ya vimos acerca de los judíos un poquito, de los tipos de las clases de judíos que habían. Y de algún modo u otro, todos estos grupos esperaban que el reino fuese restituido. ¿Os acordáis de los fariseos? Esperaban que el Mesías llegaría con gran pompa y grandes milagros y establecería el reino davídico. Estaban los saduceos, aquellos que rechazaban lo milagroso, y ellos estaban dispuestos a comprometer su política, y por ello a los judíos, muchos de ellos, los acusaban y estaban en contra de ellos, eran despreciados. Pero ahí estaban los saduceos. Después también estaban los esenios, ¿os acordáis? Estos que se iban a un lugar a solas y vivían en ostracismo, tanto físico como filosóficamente, y pretendían que no había nadie más en el mundo más que ellos, y vivían en sus, entre comillas, monasterios, no monasterios, pero en tipo de monasterios, donde ellos solos estaban allí. Ahí también, por supuesto, estaban los celotes, aquellos que esperaban de un modo más activo ese general, Mesías general, capaz de derrotar físicamente el imperio romano. Pero todos esperaban una liberación con poder de Roma y el establecimiento del reino. Y no estaban dispuestos a pasar por donde Jesús iba. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y nadie esperaba que el Mesías entrase con humildad y con mansedumbre. De hecho, es que ellos no podían entender el poder de la mansedumbre. Sin embargo,
el poder de Dios, esta mansedumbre, sigue activa hoy en día. Los judíos rechazaron a Cristo. Después le odiaron. Y después le crucificaron. Porque no fueron capaces de ver el maravilloso poder de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Fíjate, el mundo dirá, para avanzar y para tener éxito tienes que manifestar tu poder y habilidad. Eso es, vamos, un vendedor es lo que tiene que hacer. No va a vender con mansedumbre. Un vendedor va a vender siendo un echado para adelante y hablando, y venga, demostrando que su producto es el mejor. Es así como funciona el mundo, con fuerza, con poder. Y Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, y solo ellos, heredarán la tierra. Así que en estos versículos se nos está recordando que el cristiano es realmente distinto al mundo. Es un hombre nuevo, es una nueva criatura y pertenece a un reino totalmente distinto. Y no solo el mundo es diferente a él, sino que además el mundo no puede entender al cristiano. Es un enigma para él. Si tú y yo no somos problemas y enigmas para el mundo, esto dice el tipo de cristianos que realmente somos. El mensaje de Cristo, el mensaje que Dios nos da, es mucho más elevado que lo que el mundo disfruta. Muchísimo más. Cuando Pablo dice, la palabra es locura para el mundo. No la pueden entender, se ha de discernir espiritualmente. Es un enigma para ellos. Ahora, el cristiano que está viviendo según los principios bíblicos, según lo que Jesús dice en Mateo 5, es algo que el mundo no va a poder entender. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Todo lo contrario de lo que uno podría esperarse. Ahora, ¿qué relación? Ya les dijimos que estas bienaventuranzas estaban relacionadas una con la otra y estaban puestas en un orden específico. ¿Qué relación tiene esta bienaventuranza con las previas? ¿Os acordáis? La primera que vimos fue pobres en espíritu y vimos cuán importante era vaciarse para poder ser lleno de Él. Humillarme para que yo pueda realmente acercarme a Él y ser lleno de su presencia. Y cuando realmente nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que ser y de qué es lo que tenemos que hacer, inevitablemente al ver nuestra imposibilidad somos llevados a Cristo. Y ese es el versículo que habla del ayo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y cualquiera que piense que puede empezar su vida nueva por sí mismo, o vivir la vida nueva por sí mismo, en sus propias fuerzas, es que realmente no va a entender el Evangelio. Nadie puede hacer nada para ganarse la salvación. Ya puedes ser tú lo más bueno que quieras, que no podrás llegar a cumplir la salvación. Es imposible. ¿Por qué? Porque aquel que traspasa la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Y todos sabemos que hemos pecado. Por lo tanto, es imposible. Así que la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su incapacidad, aquellos que se humillan ante Dios. Y cuando yo me humillo ante Dios y me doy cuenta de mi condición, no puedo hacer más que llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando yo me doy cuenta, me pongo en un espejo y veo realmente cómo soy, veo realmente mi pecado, lo único que puedo hacer es decir con Pablo
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por supuesto, ante mi falta de recursos, y todavía con lágrimas en mis ojos, no me queda más que acercarme con mansedumbre. Martyn Lloyd-Jones escribe: aquí llegamos a un punto en el que comenzamos a preocuparnos de otras personas en esta bienaventuranza. Déjame ponerlo así, dice él. Cara a cara con las demandas del Evangelio y la ley de Dios, puedo ver mi impotencia y nulidad absoluta. Cuando soy honesto conmigo mismo, soy consciente del pecado y del mal que hay dentro de mí y cómo me arrastran hacia abajo. Y estoy listo para enfrentar ambas cosas. Pero cuánto más difícil es permitir que otras personas digan cosas así sobre mí. Instintivamente me molesta. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos antes que permitir que otros nos condenen. ¿Por qué dice eso? Porque la primera bienaventuranza está hablando de mi condición, cómo yo me veo a mí mismo. Pero la mansedumbre gira un poco la linterna y ya está haciendo referencia a lo que dicen los demás de mí. Y para ello yo necesito mansedumbre. Es mi reacción, y veremos más adelante qué es realmente, pero es mi reacción ante aquello que me echan encima. Mansedumbre. En un sentido, mansedumbre es permitir que otras personas pongan su foco sobre mí en lugar de hacerlo yo mismo. Y como dice Martyn Lloyd-Jones, esto no es algo sencillo, es algo que cuesta. Así que vamos a ver varias definiciones. Primeramente, vas al diccionario de la Real Academia Española y la definición de manso es de condición benigna y suave. De condición benigna y suave. Otro diccionario, el Webster, del año 1828, y Webster era un cristiano y escribió este diccionario tan famoso en la lengua inglesa, pero muchas veces sus definiciones se ajustan mucho a la definición bíblica. Y dice: poco temperamental, suave, amable, que no se provoca o irrita fácilmente, dócil. La palabra manso es la palabra praus en griego y significa básicamente manso o afable, suave. Ahora, a veces este término se usaba para describir un calmante medicinal o una brisa suave. Así que te tomas un ibuprofeno y te calma el dolor, eso sería praus. Una brisa suave sería praus. Pero también se usaba, fíjate en esta definición, este uso es curioso, se usaba para potros o otros animales que cuando se quebrantaba su naturaleza salvaje, ¿sabes? Cuando hay que romper la voluntad del caballo y este caballo salvaje, antes de poder usarse, pues hay que, no conozco caballos, pero es lo que entiendo, hay que quebrantar su voluntad para que sea dócil, pueda cumplir una función doméstica. Si no, es imposible, no va a obedecer. Recuerdo aquella película, ¿no?, que ponen el caballo en el agua y que es mucho más fácil ir a través de ese proceso en el agua porque el caballo le cuesta más moverse y aparentemente pues funciona, ¿no? En fin, que esta palabra praus también se usaba para definir a estos animales en el momento de ser quebrantados. Así que en la actitud humana, el ser manso se refiere a un ser gentil de espíritu, alguien sumiso, tranquilo, alguien compasivo. Fíjate lo que dice Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y el siguiente versículo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Así que el carácter de Cristo queda por supuesto manifiesto. Él era manso. Él era aquel que venía
Hablamos también del ejemplo de Cristo más adelante, pero era aquel que era el ejemplo perfecto de la mansedumbre y ternura de Cristo. Y hemos dicho que en un sentido la mansedumbre es permitir que otras personas pongan su foco sobre mí en lugar de hacerlo yo mismo. Ahora, ¿dónde está el énfasis en esta frase? En la palabra permitir. La palabra permitir. Yo permito. Y sea lo que sea lo que dicen, actúo con mansedumbre. Actúo con gentileza. Actúo con tranquilidad, con compasión, con gentileza de espíritu. Y por supuesto la Biblia habla mucho acerca de la mansedumbre. Y de hecho hay muchos ejemplos en la Biblia que demuestran este espíritu de mansedumbre. Por mencionar algunos, podemos ir a Abraham. ¿Os acordáis de Abraham? Cómo Dios le llama, le saca de Ur de los Caldeos, le da un pacto incondicional, lo selecciona. Y cuando Abraham sale, se lleva a Lot consigo. Por supuesto era más joven que él. Y en un momento donde sus ganados, tanto los de Abraham como los de Lot, habían producido mucho, habían crecido mucho, tenían muchas posesiones, tantas, dice la Biblia, que no podían convivir juntos. Y Abraham, para evitar problemas entre familias, se lleva a Lot a la montaña y dice: Lot, aquí tienes todo ante ti. Tú escoge. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. No haya problema entre nosotros. Y y Lot, mirando izquierda y derecha, vio la llanura de Gomorra y Sodoma y vio en otra parte no era tan llamativo. Y Lot, que era muy listillo, se cogió la mejor parte. Abraham tenía el privilegio. Abraham fue el escogido. Abraham era el mayor. Pero él no dijo nada. ¿Quieres ir allí? Para ti. Eso es mansedumbre. Él no fue a buscar sus derechos. Esta es mi parte. No. Él fue manso. No dijo nada. No buscó sus derechos. Uno más. José. La historia de José es preciosa. Como José fue vendido y fue llevado a Egipto sin haber hecho nada malo. Es un tipo perfecto o precioso de Cristo. Sabemos que José era pecador porque era humano, pero la Biblia no dice ningún pecado acerca de José. Todo lo contrario, todo lo que hacía estaba bien. Y es vendido injustamente y llega a ser número 2 en Egipto. Sus hermanos van a Egipto sin saber que estaba vivo. Entran al palacio. José los ve cara a cara. Los reconoce, pero sus hermanos no. Finalmente, después de varias circunstancias, se da a conocer, y en Génesis capítulo 45 dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviáis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ante todo, nos quejamos de que han sido 40 días quizá no, un poquito más creo, ¿no? De confinamiento. 50 días de confinamiento es como que ya estamos desesperados. José estuvo años en la cárcel. Estuvo años sirviendo como esclavo. ¡Años! Y finalmente sí, cierto, Dios lo saca de la cárcel, Dios lo pone en número 2, pero ¿quién le devuelve esos años perdidos? José podía, saltar al cuello de esas personas, de sus hermanos. Podía llevar a la horca, tranquilamente. Pero José tenía un espíritu manso. Y dice: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Capaz de ver
las cosas en la perspectiva de Dios y no en sus propios derechos. Y después más adelante en Génesis 50 dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes por qué dijo estas palabras? Porque tenía un espíritu de mansedumbre. Moisés es otro ejemplo. En Números 12:3 dice que el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y lo que tuvo que pasar Moisés, incluso en este versículo, un poquito antes, habla acerca de cómo Aarón y María era el número 2 y el número 3 en el liderazgo, básicamente. Cómo ellos se levantaron contra Moisés y le criticaron. Y Moisés, calladito, era varón manso. Y por supuesto Dios tuvo que intervenir y tuvo que castigar tanto a Aarón como a María. David es otro ejemplo. Él mostró mucha mansedumbre cuando él ya había sido ungido, cuando él ya sabía que iba a ser rey y estaba todavía bajo el gobierno de Saúl. Él no osó ni una vez levantar su mano contra Saúl, contra el ungido de Jehová, como decía él. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de mansedumbre. Pablo tenía más educación que cualquier otro de los apóstoles. Mucho más. Y de hecho es que por lo que sabemos, o hasta donde sabemos, Pablo fue usado por Dios de un modo mucho más elevado que cualquier otro apóstol. Pero él no osaba confiar en su carne. Él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice él en Filipenses 3:3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es un espíritu de mansedumbre. Yo no puedo, pero él sí que puede. Y finalmente, por supuesto, el ejemplo supremo, la persona de Jesús, nuestro Señor. Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora sí que sale, vamos a ponerlo aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y después el siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y por supuesto, la actitud de Cristo ante aquellos que le acusaron, ante aquellos que le crucificaron. Y él dice: no abrió su boca. Declaran su mansedumbre. Y no solo eso, sino también su sumisión al Padre, poniendo en manifiesto la mansedumbre de Cristo. Son buenos ejemplos acerca de mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, o tendrán la tierra por heredad. Ahora, hemos definido mansedumbre, pero ¿qué es mansedumbre? Déjame darme una pequeña descripción que he compilado acerca de lo que es mansedumbre. Mansedumbre no es primeramente una cualidad natural. No es una cualidad natural. ¿A qué me refiero? Que no está innata en nosotros. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos y a la gente, está hablando a un grupo de gente que son todos distintos. Diferente carácter, diferente personalidad, diferente trasfondo, diferente manera de haber crecido y educado. Y está diciendo a todos: bienaventurados los mansos. Así que, sin importar el temperamento, todo el mundo debe ser manso. O todo aquel que por lo menos se haya humillado ante Dios, que deje que Él sea el rey en el corazón. Es necesario que todos seamos mansos. No importaba que fuese Pedro el impetuoso, o Tomás el que dudaba. Tanto Pedro como Tomás debían ser mansos, debían aprender esta mansedumbre. Y él por eso decía en otro pasaje: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y es imposible obtener mansedumbre
por nuestros propios medios. No está en nosotros. Nunca podremos hacernos mansos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque solo el Espíritu de Cristo nos puede humillar, nos puede hacer pobres en espíritu, nos puede hacer llorar por nuestro pecado y producir en nosotros la visión correcta de uno mismo y darnos la misma mente de Cristo. Tenemos que serlo, tenemos que ser mansos, pero yo no puedo. Él sí que puede. Y es Él a través de nosotros. Como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? Yo no puedo. Yo no puedo forzarme el gozo, no puedo forzarme la paz, no puedo forzarme la mansedumbre. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. No está innato en nosotros. Tampoco es una debilidad. La mansedumbre puede ser vista como una debilidad. Intenta conquistar el mundo con mansedumbre. No podrás. Te tomarán por un débil, un debilucho. Pero recuerda el uso de la palabra praus en los animales. Aquellos caballos que se domaban, que se quebrantaban su voluntad. Praus. No pierden la fuerza física. Es una fuerza bajo control. Y manso también significa poder bajo control. Fíjate Proverbios 25-28, como dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, cuyo espíritu no tiene mansedumbre. Es como una ciudad derribada y sin muro. Es decir, a expensas de todos. Otro versículo, otro proverbio. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La mansedumbre es importante. La mansedumbre es un caballo salvaje que ha sido domesticado. Si un caballo salvaje no ha sido domesticado, no tiene ninguna utilidad para el hombre. Si tú te tomas más medicamento de la cuenta, te va a hacer más mal que bien. Había un anuncio, si quizás os acordáis, hace años, muchos años, de la Pirelli, la marca de neumáticos, que decía: la potencia sin control no sirve de nada. Y creo, si no recuerdo mal, era o Ben Johnson o Carl Lewis, uno de estos de 100 metros lisos, ¿vale? Un tipo como el Bolt, como Usain Bolt. Y recuerdo que estaba puesto en la línea de salida, pero tenía zapatos de tacón rojos. Y por supuesto, uno no puede correr 100 metros lisos con zapatos de tacón. La potencia sin control no sirve de nada. Y cuando yo tengo el espíritu incontrolado, es decir, falta de mansedumbre, Dios no me puede usar. Así que las emociones descontroladas también destruyen y no tienen lugar en el reino de Dios. La mansedumbre usará los recursos de que dispongo de un modo apropiado. Así que no es debilidad y tampoco es cobardía. No es falta de convicción o simple amabilidad. Sin embargo, su coraje, su fuerza, su convicción, ¿vienen de quién? Vienen de Dios, no de uno mismo. Cuando hablamos de Cristo como el ejemplo de mansedumbre perfecta, ¿os acordáis? Cuando Él limpió el templo 2 veces. Se hizo un azote, fue al templo y cogió y empezó a tirar todo. Las mesas de los campistas, todo. Y estaba súper indignado. Pero Él era manso. Él defendió la gloria de su Padre. Pero a su vez, Él dio su vida en rescate por otros. ¿Te das cuenta? No es cobardía. Jesús hizo lo adecuado, siendo manso. Defendió a su Padre. Y siendo manso, dio su vida en rescate
por muchos. ¿Qué es lo que hizo? No defendió sus derechos, sino que cayó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 21-23. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Y Él nos dejó, murió y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que la mansedumbre es compatible con gran fuerza. La mansedumbre es compatible con autoridad y con poder. Si no, piensa en los mártires. Ellos eran mansos. Un mártir es alguien que puede creer de tal modo en la verdad que está dispuesto a dar su vida por ella. No es cobardía, es mansedumbre. También es lo opuesto a violencia o venganza. Lo opuesto a violencia o venganza. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El hombre manso está dispuesto incluso a dar con gozo todas sus posesiones, porque sabe que en el cielo tiene una herencia incorruptible. De hecho, es que el manso ha muerto a sí mismo. El manso ha muerto a sí mismo. Por lo tanto, no se preocupa de lo terrenal, que ya sea material, o ya sea físico, o ya sea emocional. ¿Sabes por qué? Porque tiene su esperanza puesta no aquí, sino allí. En la lección del preso peregrino el jueves pasado vimos acerca de una ilustración acerca de pasión y paciencia. Y pasión representaba a los hijos del mundo, y paciencia representaba a los hijos del reino venidero. Y uno pues está deseando disfrutar y está enfadado, está de mal humor, hasta que alguien le pone un saco de dinero enfrente suyo y disfruta y gasta y malgasta y finalmente se queda sin nada. Y el otro, el paciente o paciencia, se queda esperando tranquilamente, y cuando el otro no tiene nada, al final el otro recibe su precio, su premio. Y entonces es la ilustración de que los hijos del mundo disfrutan ahora, pero después no pueden disfrutar. En cambio, el Hijo de Dios no puede disfrutar quizás lo mismo que ahora, o lo mismo que el otro, pero tiene la esperanza de que un día disfrutará toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Es lo opuesto, la mansedumbre es lo opuesto a violencia y venganza. Así que aquel, como decía el autor de Hebreos, que lo ha perdido todo, no se venga, sencillamente encomienda su alma al Señor. El hombre manso tampoco busca defenderse a sí mismo, primeramente porque tiene al Señor como ejemplo, y segundo porque sabe que no tiene de qué defenderse. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Realmente es lo que significa este versículo. Mi intención como humano es, cuando me hacen algo, yo lo hago más fuerte, me vengo. Es el primer impulso. Si tú me das, yo te doy. Intento hacerte más daño. Pero cuando Jesús dice: sed mansos y humildes, cuando tú ves su ejemplo, cuando tú ves las bienaventuranzas, cuando tú ves la Biblia, te das cuenta de que yo no tengo por qué vengarme. Yo tengo que actuar con mansedumbre. Y Jesús dice: mía es la venganza. Yo voy a defenderte. Deja que yo te defienda.
tú actúa con mansedumbre. Así que el manso no es débil, sino que simplemente no usa su poder para defenderse y para su beneficio personal. La mansedumbre, esto es importante, la mansedumbre es tener el poder rendido al control de Dios. Es dejarme a mí rendido al control de Dios. Ser manso significa que has acabado completamente contigo mismo, llegando a comprender que no tienes derechos o privilegios. Es Él el que los defiende. Te das cuenta, asimismo, que nadie te puede dañar, porque no tengo nada. Y como no tengo nada, no me puedes dañar. Yo en Bunyan escribía, aquel que está abajo no debe temer caer. Y no se trata de estar abajo hundidos, se trata de estar abajo humillados y con mansedumbre. ¿Por qué? Porque hay alguien encima nuestro que es capaz de defender nuestra causa. El hombre que es realmente manso es aquel que se maravilla que Dios y el hombre pueden pensar de él tan bien y además le traten tan bien. Eso es mansedumbre. Ahora, para acabar ya, ¿cuál es el premio a esta mansedumbre? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el hombre manso está siempre satisfecho, sabiendo que lo tiene todo. Ha heredado la tierra. Fíjate este versículo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este es Pablo hablando. Y actuamos del modo contrario a lo que el mundo podría esperar. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En 1 Corintios 6 encontramos que juzgaremos. Los creyentes juzgarán, los cristianos juzgarán al mundo y a los ángeles. Por lo tanto, serán herederos del reino de Dios. En Romanos 8 leemos que somos coherederos con Cristo. Por lo tanto, somos herederos del mundo. Pablo le dice a Timoteo que si sufrimos, reinaremos juntamente con él. Por lo tanto, somos herederos del mundo. Y finalmente Jesús enseña que aquel que se humilla será enaltecido, será exaltado. Por lo tanto, seremos herederos del mundo. Y no queremos heredar el mundo para dominar sobre él. Esa no es nuestra labor. Esa es la labor del Señor. Pero Dios ha prometido a sus hijos que aquellos que son mansos, aquellos que se dejan controlar por el poder de Dios, heredarán la tierra. La tendrán por heredad. Y eso debe ser de consuelo, de ánimo y de gozo para el creyente. Así que este es el final de esta bienaventuranza. Y la semana que viene, Dios mediante, hablaremos de la siguiente, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos dejamos aquí y que el Señor os bendiga, y hasta el miércoles o el domingo, si Dios quiere. Bendiciones.